Ahí comienzo. En la clase de hoy les voy a compartir un programita y lo vamos a usar más que nada por cuestiones de aprendizaje de práctica, ¿sí? Normalmente usamos lo que es el Visual Studio, ¿sí? O sea, siempre vamos a el Visual Studio, sino que este programa es más que nada para demostrarles a ustedes, mostrarles, mejor dicho, cómo son los resultados, porque por ejemplo yo acá, si yo pongo por ejemplo, acá yo estoy escribiendo el código de JavaScript, ¿eh? Y acá al costado me van a salir todo lo que son los errores, como si fuera la consola al lado, ¿sí? Eso lo puedo achicar o agrandar. Entonces esto me va a permitir a ustedes, o sea, a mí, explicarles a ustedes de una forma más rápida, sin tener que estar escribiendo el código en lo que es el editor de código y después ir a verlo en la consola, en el navegador. Entonces, para cuestiones educativas, digamos, vamos a utilizar este programa. Ahora, después cuando empecemos a necesitar lo que es el editor de código, porque queremos hacer un proyecto con JavaScript e ir a hacer, involucrarlo en lo que es un HTML, un CSS, un JavaScript para hacer una página como corresponde a un proyecto real, sí vamos a usar lo que es el Visual Studio y vamos a utilizar los archivos que venimos usando en todo lo que va del curso. Nada más que en esta ocasión, para fines, digamos, voy a tratar de usar este programita que para mí es más cómodo y es más rápido ver la información acá. No tengo que estar saliendo y entrando y todo el tema. Bueno, vamos primero con lo que son las variables. ¿Sí? Las variables, esto ya saben lo que es, ¿no? Esto que estoy escribiendo ahora. Esto saben que es un comentario, ¿no? Un comentario. Entonces, las variables, ¿cuáles eran? Las que vimos en la clase pasada. Las que dejé en el Las que se pueden modificar. Muy bien. ¿Y qué tipo, o sea, cómo nosotros podemos definir las variables? Hay tres maneras. ¿Se acuerdan? Yo recién utilicé una, por ejemplo. Vos sabés que sí, sé que había tres maneras, pero algo pasó ahí en la información que nos dejaste, que uno de esos documentos para mí no está, el que vos nos explicaste la clase pasada. Ah, falta uno. Para mí sí, puede ser que se A haya ver, ido. en teoría no, pero me fijo. A ver. Yo ¿Puede no ser lo que las pude encontrar. variables puedan ser de texto? Las variables pueden ser, sí, también, pero hay tres formas de definirlas. A ver, fundamentos, estoy viendo. Sería eso de let, var y const. Exacto, Sí, es. esas tres maneras. Muy bien. Estaba, creo que acá, en este donde tenía que aparecer. Sí, en ese figura las tres variables. Claro, acá tenés como Ahí, agregar JavaScript y ahí donde estaba el título de variable, ahí lo explica. acá está, ¿ven? Y hay tres formas, que era que se usa LED, var, que ya no se utiliza, y ya no es común. Yo solamente los menciono como para que sepan que existe o que existió. Ya no se usan los desarrollos nuevos y ya, si ustedes pueden ver alguna por ahí, sigue habiendo documentación sobre diferentes cosas de JavaScript en donde utilizan var, pero ya no se tiene que usar. Y ahora quiero mostrarles por qué no se utiliza var. Bien. Y const, que es para las constantes. Bien.
let Ahora, era la que variaba y const era la que no se podía cambiar. claro. Vamos a ver una por una, rapidito. Si yo declaro una variable con var, ahí también hay una diferencia entre las variables de algo que se llama el alcance o scope, ¿sí? El alcance o scope es hasta dónde llega la variable. Por eso se dice alcance. El alcance de una variable var, por ejemplo, es global. ¿Qué quiere decir que sea global? Que va a estar disponible en todo momento, en todo el documento, ¿sí? En todo lo que nuestro código de JavaScript siempre va a estar alcanzable, siempre vamos a poder utilizar o llamar esa variable. En el caso, por eso que se dice que var tiene un alcance global en todo el documento. Y, por ejemplo, si yo digo, acá como estoy haciendo saludo, ¿sí? Y pongo hola, esa es una variable de tipo var, en donde es una variable global, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea global? Que está disponible todo el tiempo en todo el documento, ¿sí? Eso quiere decir. Ya vamos a ver por qué. Después tenemos let. Otra cosa que tiene var, aparte de que siempre está disponible en todo momento en el documento, otra cosa que tiene var es que nosotros la podemos volver a definir. Yo, por ejemplo, ya la definí acá, definí una variable que se llama saludo, ¿cierto? Yo pongo saludo acá de vuelta y le pongo chau, ¿sí? Fíjense que acá no me aparece ninguna advertencia, pasa, ¿sí? O sea, yo lo puedo volver a declarar y no hay ningún problema porque puedo utilizar nuevamente la misma variable que yo ya utilicé anteriormente, con el mismo nombre y todo, le cambio el contenido. Yo, por ejemplo, si acá hago lo que es un console log de saludo, acá me va a salir hola, porque está tomando esto, y si la llamo acá, la saludo, bueno, le escribo yo. Fíjense que acá cambia, ¿sí? La estoy llamando de dos maneras diferentes, le estoy cambiando hasta el contenido. O sea, la estoy llamando, mejor dicho, perdón, la estoy llamando con el mismo nombre, pero le estoy cambiando su contenido. Esto es algo que, Si más abajo querés poner hola de nuevo, no te lo va a tomar. claro, el tema es ese, es inestable, porque resulta que esto no es nada, pero cuando nosotros tengamos un chorizo tremendo, nuestro código vaya creciendo, en algún momento te vas a olvidar que arriba lo declaraste ya. Claro. Entonces, lo vas a volver a declarar pensando que no lo usaste, entonces causa esa inestabilidad. Entonces, es una particularidad de var que, por ejemplo, cuando tenemos una variable que se llama let, Y si vos volvés a poner ahí el var saludo igual a hola, ¿te tira algún error o no? Abajo del chau. mira, en teoría no tiene que pasar nada, pero No, va a tomar el chau de nuevo. te toma ola de vuelta. Te Claro, pero lo, sería la- engorroso estar repitiendo y se te haría mucho más largo el, es el que no, código. ¿cuál es el tema? Que no sabes a qué saludo te estás Claro, refiriendo. Si a este o a este, porque se llaman iguales. Tienen diferentes valores, diferentes contenidos, pero es el mismo nombre de la variable. Entonces es muy inestable trabajar con var, entonces ya quedó en deprecado. Deprecado quiere decir que quedó fuera, ya no fuera de uso. Entonces ya no se usa var para poder llamar, eh, poder definir las variables. ¿Qué es lo que sí se usa? Es let. Si yo pongo let suma, por ejemplo, y le digo que
A ver, no. Primero, vamos a hacer A, que va a ser igual a 5, y después let B, que va a ser igual a 10. ¿Sí? Y después puedo crear una variable que se llama el resultado, que va a ser igual a A más B. ¿Sí? Y después, dice, puedo llamar acá a un console log que me dé el valor de ese resultado. Y me va a decir 15. ¿Qué estamos viendo? Primero, si yo acá a let lo quiero volver a llamar A de vuelta, me va a decir que hay una sintaxis de error. Me sale acá que A ya fue declarado. ¿Sí? No lo puedo volver a declarar de vuelta porque ya lo usé. Diferente a var, que yo le declaré 3 veces con el mismo nombre. Pero lo que sí puedo hacer es no definirlo, pero sí cambiar el valor. Por ejemplo, acá le puedo decir que ya no sale 5, sino que sale 11. Entonces ahí yo le puedo cambiar el valor, que es lo que está del signo igual para la derecha. Puedo cambiarle su valor, pero no puedo volver a definir la misma variable. ¿Se entiende? Acá yo lo que hice es decirle, primero estoy definiendo la variable, le estoy diciendo que quiero una variable que va a ser de tipo LED, que el nombre de la variable va a ser A y que su contenido, su valor, va a ser 5. Yo acá lo que puedo hacer es modificar, que no lo estoy volviendo a definir, ya está definida esta variable acá arriba. Lo que puedo hacer es modificar su valor, el contenido, pero no la puedo volver a definir de nuevo, ¿sí? Acá sí la estoy volviendo a cambiar. Entonces, y esto, acá, en esta expresión, estas son expresiones. Esta es una expresión en Java. Y esto es una operación, que todos sabemos qué operación es, ¿no? Sí, pero yo quiero saber una cosa. ¿No podés hacerlo con el ejemplo del saludo a eso? Ahora lo hacemos. Yo para hacer un ejemplo diferente. Bueno, pero a eso voy. Sí, sí, mira. Si yo acá a LED le llamo saludo como la vez pasada y le digo que se llama hola, ¿sí? Yo quiero volver que lo que hicimos acá, ¿no? Es más, no voy a poner el trabajo de hacerlo. Lo que voy a hacer es cambiar esto. Después te lo voy a comentar. Si yo pongo esto por LED, y lo borro y le pongo LED, fíjate, ahí se ve. Yo lo único que hice, fíjate, fue cambiar los bar por LED. No hice más nada. Por eso quise modificarlo y no volverlo a escribir. Fíjate, que acá lo único que yo hice fue cambiar lo que decía el bar por LED y ya sí se está quejando. Está diciendo que la salud ya fue definido. Y que todo esto no lo puedo utilizar porque el saludo ya fue definido. Por eso, pero yo lo que te decía que si querías poner hola y chau, ¿cómo lo hacías? Para hacerlo bien Para hacerlo bien. y no volviéndolo a definir, sino cambiarle su valor. Yo, por ejemplo, acá le estoy cambiando el valor, pero no lo estoy. Acá se llama. Acá se llama. O sea, acá lo definimos y automáticamente le ponemos un valor de hola. Lo llamamos, ¿sí? Sí. Llamamos y dice hola. No se Y ahí abajo le cambias el valor a chau. acá le pongo saludo, ahora acá. Este es uno. Siempre tomaba el último, ¿no? ¿Cómo? Siempre toma el último valor que le pones. Claro. Siempre toma el último, va de arriba hacia abajo. Entonces, fíjate que acá el último console log que hago
este último console log que hago, que el console log, para el que por ahí no haya entendido, es un método que se utiliza para mostrar algo en consola, ¿sí? Sin embargo, este programita, por más que yo no lo ponga acá, me lo larga igual acá, ¿sí? Pero eso es cuestión del programa. Pero en sí tendré que poner el console log para poder verlo en la consola. Entonces estoy viendo que el valor, yo acá lo que hago es definir LED saludo y automáticamente le pongo un valor. También podremos, definirlo solamente, ¿sí? Ahí está definido. Y fíjense que no tiene valor acá, por eso me dice un define, porque todavía no le agregué el valor. Y lo que puedo hacer después al saludo, simplemente no lo vuelvo a declarar, sino que le puedo poner el valor. Y ahí sí le pongo hola. Y ahora sí, se llama hola. Bien. Este es el console log. Que si nosotros, y acá ya estamos entrando un poco más a lo que sería expresiones literales, podemos concatenar, ¿qué quiere decir concatenar? Agregar, unir, concatenar es unir, un texto a esto, por ejemplo, entre comillas, podemos poner un texto que diga, mi saludo es, lo punto, espacio, y cómo concatenamos en JavaScript, o cómo unimos este texto, porque acá se está volviendo loco, me dice, che, ¿qué quería hacer? No podés juntar un string, que sería un texto con una variable. Lo que, lo que tenemos que hacer es concatenar, es decir, que yo quiero unir este texto con esta variable. Para hacer eso vamos a utilizar lo que es el signo más. El signo más se utiliza para concatenar o para unir lo que son textos con variables, textos con números y qué sé yo. Entonces, fíjense que lo que me está saliendo acá en la línea 4 es este console log, que es esto. Mi saludo es hola. ¿Sí? Y acá, o sea, leamos el código de arriba hacia abajo. Lo que estoy haciendo acá, primero es definir la variable. Estoy diciendo que va a ser de tipo LED y que se va a llamar, y el nombre de la variable es saludo. En la segunda línea, bueno, la tercera vendría a ser, la línea 3, le estamos diciendo que saludo, que ya la definimos arriba, la variable saludo, le vamos a asignar, el igual es asignación, estamos diciendo que va a tener el valor de lo que esté a la derecha, o lo que esté a continuación del signo igual. Entonces, saludo que definimos acá, le vamos a poner el valor de hola, ¿sí? Que es una cadena de texto. Las cadenas de texto pueden ser, los strings pueden ser con comillas simples como esta, ¿sí? O pueden ser con comilla doble. Luego vamos a buscar una forma, vamos a aprender algo que es mucho mejor, que se utiliza muchísimo ahora, que son las plantillas de literales. Las backticks, creo que se dicen, o plantillas de texto. Que dentro de esta ya no tan solo podemos poner texto, sino que también podemos poner variables de por medio y un montón de cosas más. Son mucho más potentes. Las literal string, algo así se llama, que son comillas, ¿cómo que le dicen? Como comillas, como que están en revés, no sé, pero se escribe con estas. Y si nosotros las ponemos a la par de estas otras, fíjense que son diferentes, ¿ven? Y estas son las otras. O sea que pueden ser de todo lo que esté dentro de estas comillas, lo más probable es que sea una string o una cadena de texto, ¿sí? Lo más probable. En vez de estas son más, estas son especiales porque no tan solo pueden tener texto, sino que también pueden tener valores de variables. Podemos usar variables, podemos utilizar funciones, podemos hacer un montón de cosas dentro de estas. Pero tranquilo que todavía no lo vamos a ver.
Pero lo que son string o cadena de texto siempre van a ser con comillas simples o comillas dobles. Yo siempre por ahí, depende de las ganas, pero normalmente utilizo las comillas simples porque son más a la mano. Bien, ahora, ¿cuáles son? No sé si está en el texto, creo que no lo puse, pero para ustedes, ¿pudieron averiguar más o menos algo si es que leyeron por otro lado? ¿Qué condiciones tiene que cumplir para hacer una variable? O sea, ¿de qué forma se crea una variable? O, por ejemplo, ¿qué signos no puede tener una variable en el nombre de la variable? Creo que no lo vimos eso, ¿no? No. Bueno, ahora lo vemos. Una variable se puede definir con minúscula, con mayúscula, ¿sí? No puede comenzar con un número, ¿sí? Ahí me sale error. Esto lo vamos a borrar para que vean que no puede empezar con un número, sí puede terminar con uno, o sea, con un número cualquiera, puede terminar o tenerlo en el medio, pero no puede comenzar con un número, ¿sí? Bueno, y no puede empezar con ningún carácter especial, solamente con el único carácter especial que puede comenzar es con el signo dólar o peso. Fíjense que ahí no se queja, ahí no me sale ninguna advertencia ni nada. Y con un guión bajo, ¿sí? Con esto sí puede comenzar con el guión bajo y con el signo de peso. Y con mayúscula o minúscula. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero poner, en vez de esta variable, en vez de que se llame saludo, quiero que se llame saludo inicial? No pasa nada, puedo ponerle así y listo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo ustedes se me van dando cuenta que leer una variable así, que se usa en algunos casos, es un poco complicado porque está todo en minúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que usamos nosotros? Utilizamos algo que se llama camel case. Camel case es la forma de escribir, ¿sí? No es parte del lenguaje, pero sí forma parte para los que somos programadores de tener un estándar o una comunicación tácita, por decirlo así, que no se lo dice, pero no está escrito en ningún lado, pero sí lo utilizamos como convención entre compañeros en decir, bueno, vamos a escribir así. Entonces, saludo inicial lo podremos escribir así en camel case. ¿Qué sería camel case? Comenzar la variable con minúscula y si la variable está compuesta por dos palabras, como las variables no pueden tener un espacio en el medio, fíjense, no podemos separar las palabras por espacio, los nombres de las variables. Entonces, seguido, hacemos que la segunda palabra sea con mayúscula. Esa es una. Después hay otro que creo que se llama snake case, que es separándola con un guión bajo, ¿sí? Porque, por ejemplo, el guión medio tampoco está permitido, tras el error. Entonces, guión bajo sí. Esta otra forma de escribirla. Y no me acuerdo otra por el momento. ¿Cómo se llama la de guión bajo? Snake case. Es de serpiente. Snake case. Así que se escribe. Si quieren buscarlo, creo que se escribe así. Bueno, eso es un tip más que les digo, porque yo por ahí cuando nombre las variables, las voy a estar nombrando. Yo utilizo mucho camel case, que es el que me queda más cómodo. Yo si quiero poner inicial, acá se va. Inicial, ahí está. Lo llamaría así. Porque necesitamos que la variable tenga dos palabras, entonces lo que hacemos es utilizar el camel case. Hay más formas o más tipos, más
maneras de nombrar las variables, como lo estoy nombrando ahora, pero estas son las dos más usadas. Igual no están, no está de más que sepan alguna otra, porque se van a encontrar con proyectos por ahí que tienen diferentes formas de llamar las variables, y va a decir que está, cualquiera la llama así, este está loco, pero es más que nada para que sigan más o menos un estándar, una convención entre programadores. Bueno, lo que iba, ya sabemos lo que es bar, sabemos lo que es LED. Sí, esto fue un montón. Bueno. Yo lo que puedo hacer acá, como habíamos dicho, puedo llamar la variable, definir la variable, luego ponerle el valor acá y después llamarla o usarla acá. ¿Sí? O lo puedo poner ese otro, no se empieza con mayúscula, sino con minúscula. LED siempre va con minúscula, si yo pongo con mayúscula, fíjense que me sale eso. LED, vamos a poner despedida. Y lo vamos a poner. Acá lo que estoy haciendo. Otra cosa, fíjense que yo acá le puse los 2 puntos, pero fíjense que si no les pongo los 2 puntos, no pasa nada. En JavaScript, la última actualización, después del ECMAScript 6, sí, ECMAScript 6 2015, empezó también a permitir lo que era no la utilización de, o sea, que el código no se rompa cuando no utilicemos el punto y coma. No como CSS, por ejemplo, que si CSS vos no le pones el punto y coma, no sabe que termina la sentencia ahí. Bueno, CSS es un lenguaje, pero hay muchos lenguajes de programación, como C, por ejemplo, C++, que, por ejemplo, sí o sí es estrictamente, o Java, por ejemplo, Java sí o sí tiene que ponerle el punto y coma, si no le pone el punto y coma, es un error seguro. Bueno, en JavaScript le pongamos, o sea, es buena práctica ponerlo, o sea, se recomienda siempre ponerlo porque quede más bonito el código, pero no es obligatorio. Python tampoco, por ejemplo, si es en Python algún día, se va a dar cuenta que no se utiliza el punto y coma. Se utilizan más que nada las tabulaciones. Bueno. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, acá lo que estoy haciendo, primero la defino y después le agrego el valor y acá la uso. O puedo justamente hacer todo esto en una sola línea. Ahora, si yo quiero llamarla, la puedo llamar y utilizarla así como estoy llamando, pero sí, ahí sí tengo que usar el punto y coma. Ahí sí, porque si la saco, ahí me sale error, ¿verdad? En el caso que quiero escribir todo en una sola línea, ¿qué se puede hacer? Sí o sí, ahí sí ya tengo que poner el punto y coma. Ahora, si yo la otra al console lo pongo abajo, fíjense que no hace falta que le ponga directamente. Bueno, ya vimos LED, ya vimos bar, ahora falta el último que es const. Algo que tiene interesante LED, que también se repite en const, o las constantes, fíjense que dentro, por ejemplo, algo que ya vamos a ver ahora es cómo hacer un if. Un if está compuesto por esto. Y quiero que un if es un... ay, no me falla. Eso me fue el nombre. Ya les digo. Un condicional. Son condicionales. El if, ahora no lo vamos a ver. Por eso lo vamos a hacer de forma así muy sencilla, no le den tanta atención. Yo lo que quiero es mostrarle esto, todo lo que está entre llaves es un bloque de código. Si siempre que ven una llave, o es un objeto o es un bloque de código. Los if tienen su bloque de código acá. Bueno,
Pero yo, por ejemplo, con lo que quiero que se queden del if es que esto que está entre llaves es un bloque de código de Java, ¿sí? Ahora, fíjense que las variables de despedida, esto lo vamos a borrar. La variable de despedida que se llama chao, que tiene un valor de chao, mejor dicho. Si yo le llamo acá, dice chao. Si yo lo defino acá, despedida, ¿qué piensa que va a pasar? ¿Va a funcionar? Sí, Y como dijiste que es una condicionante, va a depender de otra cosa, ¿o no? Va a funcionar no por esa razón, pero sí va a funcionar. Porque están en diferente scope, están en diferente alcance. Ya le voy a demostrar. Por ejemplo, acá si despedida, yo le quiero poner otro, lo puedo volver a llamar, además que le puedo poner otro nombre. Le puedo poner otro valor, perdón, hasta luego. ¿Sí? Ahora, si yo lo llamo acá, ¿qué piensan ustedes que va a pasar si yo lo llamo acá? Dentro del if. Dentro del if. va a poner hasta luego, ¿Y por qué no pondría chao? porque está aparte. Está afuera. Exactamente. Está fuera del bloque. Entonces, esta despedida, esta variable despedida, es distinta a esta porque está en diferentes alcances. Esta está fuera, está como global, digamos, aunque no es global, pero está fuera del bloque y esto está dentro del bloque. Que el bloque sería esto, estas llaves. Entonces, si yo pongo acá despedida y le llamo, me va a salir hasta luego. Porque acá es donde vive la variable. La variable vive desde que comienza, y una vez que comienza la llave, el bloque, y una vez que se cierra el bloque acá, esta ya muere. Si yo lo llamo acá, Y si la llama abajo, llama a la de arriba, a la última de arriba. va a llamar a chao. ¿Ven? ¿Estamos? Esta despedida, a la que estoy llamando acá, es esta de acá. Y a esta, que está dentro del bloque, entonces, por eso que se llama break scope, o sea, tienen un alcance solamente de scope dentro de lo que es el scope es donde vive la variable, el alcance es donde vive la variable. Después que se cierra, muere la variable. Una vez que se cierra esta llave, obviamente que podemos tener un montón de código acá, pero una vez que cierra esta llave, esta despedida muere para el resto de los componentes. O sea, todo lo que está fuera de este if, fuera de estas llaves, fíjense que ya no existe. Esta despedida es esta. ¿Se entendió? Bueno, exactamente igual es cons. Por ejemplo, si yo a este le pongo cons y a este le pongo cons, ¿sí? Fíjense que no me largo ningún error ni nada, porque funcionan de la misma manera. Me voy a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre cons y LED? Una de las grandes y muy grandes diferencias es que, si bien comparten muchas cosas con LED, pero la diferencia más grande es que no la podemos no le podemos cambiar su valor, ¿sí? Por ejemplo, en esto que quede acá, como ya va, ahí me gusta. Les pido disculpas, chicos, porque todavía sigo con un poco de alergia de la clase pasada que estaba así. No me compongo. Estoy un poco mal del pecho, porque no sé cuándo me voy a mejorar, pero espero seguir vivo. Bueno, esto lo dejamos acá. LED, ya vimos todo lo de LED, ¿sí? Lo que es cons. Cons, se lo dejamos ahí. Una de las particularidades de cons, si yo pongo, por ejemplo,
el número pi, por ejemplo, que le había dicho al chico, que era 3,14 y toda la zaraza. 3,14 estoy seguro que es, el resto no me lo acuerdo. Em, es el valor de esta constante justamente se llama así porque no quiero que cambie su valor. Por ejemplo, si yo quiero acá, no tan solo no lo puedo volver a definir, fíjense que no me deja definir, me dice que ya está definido, o sea que no lo puedo volver a definir, pero sí lo que puedo hacer, pero tampoco que antes lo hacíamos con LED, era volver a poder cambiar su valor. Si yo le quiero poner acá que pi vale 22, me dice no, que la variable asignada es una constante, ¿sí? Entonces, a diferencia de LED, los const o las variables definidas con const no pueden cambiar su valor, siempre van a tener el mismo valor. Hay formas de poder mutar, porque no cambia, sino que muta el valor, pero es a través de los arrays, los arreglos. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no quiero marearlos más ahora. Mi idea es aclararles las dudas, no causarles más incertidumbre ni problemas, pero quédense con que const tiene el mismo alcance o el mismo scope que LED, que es local, ¿sí? Local se refiere a que vive dentro de las llaves, dentro de lo que son esto como leaf, por ejemplo. Por eso recién cuando cambie LED por const funciona igual. Y la única diferencia con LED es que no puede cambiar su valor. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, bien mareado. Hay que practicar. Yo sé que ahora le suena a chino. Yo estoy súper seguro que le suena a chino, pero es cuestión de mover las manos y ponerse a practicar, a escribir y equivocarse hasta que la consola solo te va diciendo, che, hiciste mal esto, tenés que cambiar por esto. O A mí me fíjate, preocupa cuando lo mezclas con el HTML. fíjate que ahora no vamos a estar usando mucho eso, justamente para no marearlo, pero por eso decidí hacerlo acá en este programita. Igual no se van a salvar porque después sí vamos a tener que mezclar HTML con JavaScript un montón. ¿Pero esto lo usan solo así como nos está mostrando? No, no, no. Ah, por eso. No, porque justamente la forma de, por ejemplo, si yo quiero hacer una calculadora, ¿sí? Una página web que tenga una calculadora. Yo me acuerdo los chicos del año pasado hicieron un trabajo práctico de una calculadora de dólar. O sea, cuando estaba, el dólar cambiaba todo el tiempo, peor que ahora. Entonces, vos podías calcular de acuerdo a los impuestos que había, porque que si las retenciones, el, el dólar base, el dólar oficial, el dólar, el impuesto de retenciones, y creo que el impuesto país, no me acuerdo qué otra cosa más había. Entonces, los chicos lo que hicieron es armar una calculadora donde vos le ponías el valor o ingresabas el valor que querías saber en dólar. Por ejemplo, querías saber cuántos pesos argentinos eran 10 dólares, vos ponías el número 10, te ponías a convertir y te largaba automáticamente todo. Te largaba cuánto era de las retenciones, cuánto era del impuesto, cuánto era todo. Y ahí es donde combinamos todo esto, que es JavaScript, con HTML y CSS para mostrar información. O sea, se lo usa así de esa forma. Por ejemplo, ahora yo les voy a mostrar. Si yo pongo, creo que la tengo a mano, donde habíamos puesto. Pues si la encuentro rápido se lo muestra. No les. ¿Qué le hicieron? Entonces sacamos la idea en realidad. Nosotros, eh,
porque no lo encuentro ahora. A ver. Pero estaba muy bueno. A mí me encantó porque los entendieron los chicos así. Y esto, fíjense. Los chicos eran así muy parecidos a esto, pero muy parecido, era casi lo mismo. Donde vos ponías, acá ponías, que sea $10, como le puse recién, le ponías calcular y te largaba. ¿Cuánto era con el dólar oficial? O sea, como que sale ese dólar a dólar oficial, y de ahí le sumaba el impuesto país y le sumaba las retenciones. Entonces le decía cuánto era el total con impuestos en pesos argentinos. Si quieren, después podemos repetir el proyecto, lo hacen ustedes. Pero esa es la intención, ¿sí? De usar todo esto que estamos viendo acá de JavaScript, ¿sí? Llevarlo a que podamos utilizarlo y mostrarlo, mezclarlo en conjunto con el HTML, el CSS, ¿sí? Y que podamos hacer esto que es una calculadora, como que sea cualquier cosa, no puede ser un montón de cosas. Así que JavaScript más que nada lo usás para el tema de los valores y que haga las cuentas. Después todo lo otro está hecho con HTML y CSS. Sí, y en realidad JavaScript se lo usa más, tiene más importancia que el HTML y el CSS, porque el HTML y el CSS, recuerden que son estáticos, ¿sí? Claro, sí, no te calculan y todo eso. Claro, porque este botón siempre va a ser azul con CSS, no va a cambiar, a no ser que lo cambies con JavaScript, ¿sí? El texto siempre va a ser el mismo y esto lo tenemos con HTML, pero si no, lo podemos modificar con Java. Entonces JavaScript es muy potente. Otra cosa, JavaScript nos va a permitir hacer uso de una API, que no sé si vamos a llegar a hacer eso, pero ahí los chicos lo habían, uno de los chicos, no todos, sí me acuerdo que uno, eh, yo le expliqué más o menos cómo usarlo y él se vio un par de tutoriales en YouTube y el chico aprendió a hacer una conexión de JavaScript con una API. Y ustedes me preguntaban qué es lo que es una API. Una API es algo que nos va a devolver cierta información que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, está algo que se llama la Poke API, que es esta. ¿Qué es lo que hace? Acá te dan un enlace en donde vos podés utilizarlo y te va a devolver toda esta información. Las habilidades, el número de identificador, las habilidades, la URL de si se ve o no se ve, el nombre. Esto, por ejemplo, nosotros vamos a ver más adelante que es un objeto, te llega así la información de la API y te dice la longitud que entrega. Entonces, vos a través con JavaScript y a través del link, por ejemplo, si yo pongo esto, me va a alargar toda esta información, ¿sí? Obviamente que nosotros no lo vamos a ver así, porque vamos a hacer un tratamiento de la información con JavaScript y le vamos a decir qué es lo que queremos que muestre. Como les digo, es un poco más avanzado. Existen APIs también para estas calculadoras en donde te dicen todo el tiempo la API se actualiza y te dice cuál es el valor del dólar oficial. Entonces no está puesto el valor con una variable, lo podemos solucionar de esa forma, pero sería muy engorroso todo el tiempo, muy trabajoso todo el tiempo estar pendiente a cuánto está el dólar, para yo ir y tener que modificar mi aplicación y cambiar esa variable. Entonces, quiero que se hace un servicio, una API, pagar a alguien que se encargue de hacer ese trabajo, y nosotros lo único que hacemos es conectar la información con esa API. Entonces, cuando cambia la información de la API, directamente nosotros solamente consumimos, no tenemos que hacer más nada directamente.
Si bien, como les digo, esto es un poco, mucho más avanzado, por eso no lo puse en el programa, porque no sé si vamos a llegar. Por ejemplo, hoy lo que tendríamos que haber visto era otra cosa, que está acá. Es esto. Aquí vamos a dar un repaso rapidito, pero quería dejar primero bien en claro lo que son las variables para que no se mareen más de aquí en adelante, ¿sí? ¿Qué otra duda tiene? Ya tocamos bien qué es lo que es el scope o alcance de una variable, cuál es la diferencia entre var, let y const, ¿sí? Sabemos que var no lo usamos más, es solamente para que ustedes sepan que existió o que existe o que lo pueden ver en algún código viejo, pero no lo vamos a usar nosotros. O es recomendable no usarlo, y entendimos por qué no es recomendable usarlo. O sea que en realidad la que más se usa es LED, que es la que se puede modificar. Mira, con el tiempo, eso depende para qué lo necesitas a la variable, sinceramente. Pero no es que si yo, por ejemplo, utilizo más cons. Y vos me decís, bueno, ¿por qué? Porque hay formas de mutar, como dije yo, mutar, cambiar el valor, pero de otra forma. Por ejemplo, hay algo que se llama un array o arreglo, ¿sí? Que un arreglo es lo que está dentro de estos corchetes. Sí, bueno, sí. If no se puede usar con ese, con cons. ¿Eh? Ah, ¿En dónde decimos? ¿Acá dentro el if? claro, Sí, se puede usar igual. sí, lo podemos usar. Claro, pero el if es de otra cosa. El if es esto fue un ejemplo porque sepan lo que es un bloque y Por sepan, eso, pero a eso voy. Adentro de eso lo podés cambiar el valor de cons. ¿sí? No Eh, tiene que ser 3,14 como está ahí abajo. a ver, ¿cómo es la pregunta? Vamos de vuelta. Claro, que vos decís que hay varias maneras de usar el cons cambiándole los valores. Claro, acá, por ejemplo, lo que va a hacer, ya vas a entender bien. Cuando termine la explicación, por ejemplo, acá lo que va a hacer no es que va a cambiar el valor acá adentro, sino que como por el alcance de la variable que está dentro de esto, en teoría, al ser local el alcance solamente es como si fuera otra variable, ¿sí? Como que vive ahí solamente. Para modificar, como te he dicho yo anteriormente, no se puede modificar de lleno así como modificamos el cont. Por ejemplo, si yo acá digo que es 1 y después acá yo quiero cambiarlo y decir que esta variable va a ser igual a 3, no me va a dejar. Así de una, no, pero si yo le pongo un LED, el LED vemos que sí, no hay drama. ¿Cómo modifico entonces un cont? ¿Cómo puedo? En realidad, en teoría no se lo puede modificar, pero sí se puede mutar el valor. Dentro, por ejemplo, de lo que se llaman los arrays. Los arrays son estos que están entre estos corchetes así. Bueno, todo lo que está entre corchetes son arreglos o array. Los arreglos pueden ser de números, ¿sí? Ya acá voy a hacer un array de números, puede ser un 3, puede ser un 6, 5, ¿sí? Puede ser un arreglo de nombres, por ejemplo, un array 2 o un array de nombres y números. En donde yo puedo poner nombres como, qué sé yo, María, siempre separados por coma, ¿no? José, Pedro, bueno, no, así. O puede ser también un array de ambos, puede tener diferentes cosas, puede tener un número, puede tener que ser nombre de mascota,
yo tengo un nombre de mi gato que se llama Pescocho. Me falta acá. Pueden mezclar, pueden tener varios tipos de datos. Estos son un tipo de datos, por ejemplo, este tipo de dato numérico, tipo de dato string o cadena de texto. El array, estos arrays también es un tipo de dato. Después tenemos los objetos, que son los que están entre llaves. Pero si me meto ahí, se van a marear peor. ¿A qué voy yo? Vamos a trabajar primero con este array de números, por ejemplo. Esto era de ejemplo. Si yo quiero agregar, si yo pongo acá, llamo al array de números, fíjense, que me trae acá el array, ¿cierto? Pero hay un método en los arrays que yo puedo decir que a array números punto push le quiero agregar al último le quiero agregar un 25. Y fíjense cómo yo acá alteré a través de esto el array. Yo acá no le puse el 25 de lleno así. No se lo agregué. Se lo agregué a través de este método push. Y eso que está dentro de una constante. Pero yo lo llamo por consola y fíjense que el valor es diferente y que se le agregó el valor 25 al último, ¿sí? Estos métodos los vamos a ver más adelante cuando entremos más en lleno lo que son los arrays y los objetos, ¿sí? Pero quiero que sirva como ejemplo para que vean que acá yo no estoy modificando el const, o sea, no se modifica, pero sí muta su valor, porque estoy llamando el mismo array número que está acá arriba, pero lo estoy alterando o mutando el valor a través del método push, ¿sí? Entonces el valor del array cambia. Es la única forma en la que podemos cambiar el valor que tiene una variable de const. ¿Se entendió? Y quitarle el 8, por ejemplo, no se puede, solo agregar. Sí, se puede quitar. No me acuerdo ahora cómo es el método. El push, el pop. Fíjense que ahí sacó. Yo le pongo pop y me sacó el 8. Este 26, o sea, acá, me está diciendo que sacó el 8. Con pop, el último, y creo que, ¿cómo era el método? Push, pop, y acá debe estar acá. El push, el pop, el map, el reduce, reverse, son todos. El shift, creo que era, que sacaba el primero, ¿eh? El shift saca el primero, el pop saca el último, el push agrega uno, y después hay un método que es ya les digo cuál. El join es para unir, el slide es para cortar, el splice, no me acuerdo. El sort para ordenarlo. Creo que es este, si no me equivoco. No, sí, creo que pone, no me acuerdo cómo le era. Es que hay uno que te ayuda y te pone el primero, si es este. Sí, bueno, no es este. Bueno, no me acuerdo cuál es, ya lo vamos a ver más adelante mejor. Pero sí existe un método para poner el primero, agregarle este es para sacar. Claro, este saca el primero y el pop saca el último. Y con push colocas uno al primero y después hay otro que no me acuerdo que colocas uno al principio. Entonces mutamos
el contenido de este array a través de los métodos para manejar los arreglos. Pero ya que estamos viendo arreglos también, por ejemplo, si yo quiero saber, quiero solamente llamar al 5, lo que puedo hacer es decirle al array, que esto ya sería un poquito más, pero lo vamos a ver ahora ya que estamos de pasada. Yo puedo decir que quiero que me muestre el 5 solamente y vamos a utilizar esto y le vamos a decir cuál es el índice que nosotros queremos, que en este caso, si yo pongo el 3, siempre empiezan desde el 0, 0, 1, 2 y 3. Entonces, si digo que quiero el índice 3, me va a mostrar el 8. ¿Ven? Si yo quiero poner el 0, me va a mostrar el 1. ¿Ven? Pero bueno, si están muy confundidos hasta acá, no me den pelota en esto. Sí que quiero que sepan que las constantes no es que se puedan modificar como un LED, que de lleno le podemos decir, bueno, ahora cambia de esto a esto, pero sí que mutan, pueden cambiar su valor, que en realidad no lo estamos modificando, sino que estamos mutando el valor, y la forma en que lo hacemos es a través de los métodos, por ejemplo, en una regla. Esa es la información que quiero que llegue. El resto de todo lo otro, si no me entendieron, me da. Después vamos a ir viendo todo, uno por uno de estos métodos para manipular los arreglos. Vamos a ver también los métodos que se utilizan para manipular lo que son los objetos. Vamos a ver qué es lo que es un objeto. Cómo tener un valor, obtener uno de los valores del objeto. Vamos a ver también, bueno, y es importante cómo se corre un arreglo, por ejemplo, cómo se corre un objeto. Vamos a ver lo que es el for. Sí, que no sé si me tienen la estructura del for acá. No. Que es una manera en donde nosotros vamos a ir recorriendo los valores de una forma automática. Vamos a ver qué es lo que es una función. Por ejemplo, esto que está acá después del punto es un método. ¿Sí? Y vamos a ver diferentes métodos. El console log, el log, por ejemplo, es un método también. O sea, hay muchísimo para aprender, pero vamos de a poco. Por eso, esta clase, yo en vez de darle contenido nuevo, me quiero asegurar primero que hayan entendido lo básico, lo más básico. Que lo más básico para mí es esto, aprender cómo es un LED, cuál es la diferencia entre un LED y un cons, ¿sí? Cuál es la diferencia, por qué ya no se utiliza var, cuál es el alcance que tiene una variable var, que puede llegar a ser diferente entre un cons o un LED. Todo eso quiero que quede. De todo eso que estoy nombrando, ¿le quedó algo? O sea, yo sé que está mareado, sé que está complicado, porque no es lo mismo de lo que venimos viendo todos estos meses anteriores, pero necesito saber si es que me han entendido, ¿sí? Díganme ustedes ahora, ¿qué duda les queda? Sí, después de que dijiste que ahora pongo grabar, no entendí nada, así que la próxima mía va a ser volver a ver la clase. Pero sí, se entendió lo que es LED, var y const, Y cons, sobre bien, todo el var, que lo tenemos que desactivar, digamos. bien, bueno. Vamos a ver de una forma muy sencilla la teoría de la clase de ahora, ¿sí? ¿Dónde estaba? Acá. Bueno. Vamos a ver rapidito, vamos a tratar de dar todo el contenido, vamos a ver solamente la teoría, vamos a ver, aunque sean 10 minutitos, ¿sí? Aguántenme 10 minutitos más, ¿no? Y bueno, empecemos. La clase de ahora se trataba qué es lo que eran los operadores y las expresiones en Java, ¿sí? Mucho de lo que vimos recién tiene que ver con esto, y es algo que vamos a utilizar mucho. Por ejemplo, todo lo que vimos ahora son expresiones,
el hecho yo de acá, por ejemplo, solamente el hecho de declarar ya una variable ya es una expresión en JavaScript, ¿sí? Puede ser una expresión de asignación de una variable, puede ser una expresión literal, es decir, hay muchas, pero todo eso son expresiones. Y dentro de todas esas expresiones nosotros vamos a necesitar utilizar operadores. Los operadores, dentro de todo, hay de diferentes tipos y es lo que nos permite hacer, como dice acá, manipular el valor de las variables, realizar cálculos complejos y tomar decisiones lógicas, ¿sí? Es mucho de lo que ya vieron en la secundaria o en la primaria incluso. Por ejemplo, tenemos los tipos de operadores que existen. Tenemos los aritméticos, que son la suma, el concatenamiento, que esto lo vimos ahora, cómo concatenar una variable, un texto con una variable. Sumar, incrementar es lo mismo, o sea, sería el valor, la acción sería aumentar el valor, después sustracción y restar, decrementar es disminuir el valor, multiplicar, división y módulo. ¿Alguien conoce este último? ¿Lo escucharon nombrar? No. El módulo de tal número. A ver, déjenme ver. Creo que si encuentro alguna imagen que sea rapidita. Si me deja esto. Si quiero mostrar acá. El módulo se da en una división. Tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, ¿sí? Si este resto nos da, esto vendría a ser el módulo, si es 0 o 1, ¿sí? El resto siempre va a ser 0 o va a ser 1. Bueno, el módulo vendría a ser eso. Cuando nosotros dividimos, si esta división es exacta, va a ser 0, y si la división no es inexacta, va a ser 1, ¿sí? Entonces, ese resto es el que nosotros el módulo te da el resultado de este resto, no te da el resultado de la división en sí, sino te da el resultado de este. Por ejemplo, ¿y para qué nos sirve trabajar sobre el módulo? Por ejemplo, cuando nosotros queremos saber si un número es par o impar, ahí vamos a utilizar el módulo, ¿sí? Porque sabemos que todos los números pares tienen resto 0 y los números impares tienen resto 1, ¿sí? Bueno, ahí está. De paso, vemos un poquito de matemática. Después tenemos comparación, mayor mayor igual a qué, menor menor igual a qué. Esto también me imagino que lo habrán visto alguna vez en matemática, cuando tienen que comparar el valor de uno u otro. Que es más, creo que ya en tercer grado creo que ya te lo enseñan a esto. Pero en JavaScript, por ejemplo, tenemos, si queremos, por ejemplo, un solo igual, en JavaScript podemos tener hasta 3 iguales. Un igual es de asignación. 2 iguales significa... Oscar dice que tiene que volver a la primaria. No sé, no creo. Todos No es, somos igual. no es tan difícil. Bien, el 1 igual, acuérdense de esto. 1 igual es de asignación. 2 igual que está comparando si un valor es igual a otro, pero está comparando en cuestión de cantidad solamente, no de tipo. Y después vamos a ver un ejemplo de por qué. Y después los 3 iguales, que serían estos, por ejemplo, los 3 iguales quieren ser estrictamente igual, que tienen que ser iguales tanto en tipo como en cantidad. Bueno, y esto significa que no es igual, y esto que es estrictamente no igual. Bueno, después tenemos de asignación y suma, resto, multiplicación.
Después tenemos los lógicos, que esto es el y, el o o el no. Esto también lo vamos a ver más adelante, bien. Si quieren, la clase que viene ya hacemos la parte teórica de esto, ¿sí? La parte práctica de esto. Pero ahora quiero que veamos por lo menos la teoría para que vayan viendo de qué se trata. Y bueno, después los condicionales, que bueno, esto es más complejo, pero es parecido a un if. Si se cumple la condición tal de esto, por ejemplo, si yo quiero saber si, vamos a hacer algo muy rapidito, si yo quiero saber que es parecido al if este. El if este funciona así, le estoy diciendo si el valor este es verdadero, mostrame el código, si el valor de este no es verdadero, es falso. Bueno, el valor ternario o el valor así de condición también se lo utiliza de esta manera, se declara la variable, se dice la condición, y si esa condición se cumple, va para un lado o para el otro. Ya vamos a ver mejor después. Tengo que explicarlo con código, porque si no no se va a entender. Pero básicamente es esto. Acá en el desarrollo de todo esto va uno por uno, va explicando cómo hacer una suma, cómo hacer una resta, cómo hacer multiplicación, una división, todo. Esto no hace falta, con que lo vean es suficiente. Creo que no hace falta que se lo explique. Por ejemplo, acá, el de incremento, que son 2 más. Acá A, al principio, donde es declarado, vale 5, ¿sí? A vale 5, entonces si yo lo incremento, le pongo 2 más al costado, el valor de A cambia a 6. Lo mismo pasa con el menos menos. Si sale 5, ahora vale 6, pero cuando lo decremento, ahora vale 5 de vuelta. Bueno, tenemos los operadores de asignación, que es x es igual a 10, asignación es el igual. Bueno, todo esto es verlo nada más, porque no está con los ejemplos de código. Después tenemos los de comparación, si esto es igual, o si es estrictamente igual. Esto es lo que yo quería llegar. Por ejemplo, acá tenemos un 5, que es el número, porque está sin comillas. Y este tenemos un 5, que es con comillas, que es un texto. Y acá cuando ponemos doble igual, los dos son 5, lo único que compara es la cantidad. Como los dos son 5, es verdadero. Pero si ahora le ponemos los 3 iguales, me va a decir que no, es falso, porque no son iguales. Uno es número y el otro es uno de tipo número y otro de tipo texto. Bien. Acá dice que si son diferentes, acá dice que sí. Acá dice, este es estrictamente es falso. Entonces, ¿está diciendo que son completamente diferentes? Sí, son completamente diferentes, uno es texto y el otro es. Bueno, esto mayor que, sabemos. Esto no es lo, pero... ¿tienen dudas de alguno de estos? Así lo explicamos. ¿Eso se usaría para, por ejemplo, el proyecto que hicieron los chicos? Mira, el tema está más que nada en que tenemos que ver funciones, porque los chicos hicieron funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que es una función? Un pedacito de código, un script. Por eso a eso iba. Esto se utiliza para llegar a esa página. Claro, o sea, lo que vos tenés que hacer, Cuando querés algo que te resuelva. claro, porque tenés que ir primero, tiene toda una parte en la que hacen una llamada a la API, después tiene otra parte en la que se generan las funciones para que cada función haga diferentes operaciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer una función acá, tengo que llamar function, y acá le tengo que poner un nombre, por ejemplo, suma, y quiero que va a ser suma. O sea, suma va a necesitar 2 parámetros, que uno va a ser A y el otro va a ser B, ¿sí? Y después acá, ¿qué es lo que quiero que haga? Quiero que me retorne la suma de A más B, ¿sí?
Entonces, si yo llamo acá a suma, a la función esta que estoy llamando acá, la tengo que llamar con esto, pero tengo que decirle cuáles son los valores. Por ejemplo, acá le voy a decir que me sume 1 más 3, ¿sí? Y esto lo podría guardar, si bien acá me está saliendo el resultado ya, pero lo tendré que guardar en una variable que se llame resultado, ¿sí? Y después más abajo puedo llamar a un console log de resultado. Ahora lo puse afuera. Y acá me sale el mismo número, o sea, línea 35, resultado 4. ¿Se entiende? Entonces, esto es una función. ¿Qué es lo que hace la función? Suma. Y así como esta, vamos a ir armando, los chicos tuvieron que armar varias funciones, uno que calcule las retenciones, que la retención se calcula de este valor que tiene la variable tanto, con este otro valor que está más arriba definido. O sea, tuvieron que declarar las variables, después de hacer la llamada a la API, tuvieron que declarar las variables, tuvieron que definir las variables y después tuvieron que utilizarlas en cada función. Por ejemplo, el tema de hacer diferentes sumas, multiplicación, división, todo lo que conlleva de cómo se calcula las retenciones. Por ejemplo, creo que las retenciones son del 45%. Tenés que poner una constante que diga el valor, un valor fijo, que es el valor que va a ingresar el usuario. Eso se tiene que guardar en una variable. Porque de acuerdo a ese número que ingresa el usuario es cómo se va a realizar todo el resto del código, cómo se va a resolver todas las otras funciones. Es un poco más complejo y no solamente se resuelve con esto, sino que también, por ejemplo, tenemos que ver bien las funciones y qué tipo de funciones hay. Por ejemplo, esta es una función nombrada, después existen las funciones con flechas, las funciones de flechas son diferentes. Por eso le digo, hay mucho por ver. Hay muchísimo por ver, pero vamos de a poco. Si quieren, lo podemos hacer nosotros, quizás no les pido que lo hagan ustedes, pero sí, y después, pero sí lo podemos hacer entre todos, podemos hacer como integrador, hacer esa calculadora, no hay drama. Pero sí tenemos que también tener en cuenta que vamos a necesitar vincular este código de JavaScript dentro de lo que es el HTML y el CSS. Más que nada el HTML, porque tenemos que crear. Acuérdense que nosotros desarrollamos para los navegadores, ¿sí? Entonces los navegadores funcionan con HTML, CSS y JavaScript, ¿sí? Pero bueno, más que nada era eso. Bueno, esto no es, creo que este. Ah, sí. ¿Alguna pregunta? De lo que dije recién. Ni pregunta tenemos, imagínate. No se asusten, no se asusten. Quizás no lo hacemos con API, pero lo hacemos lo podemos hacer con variables estáticas, ¿sí? Con constantes, por ejemplo. Eso sí, no funcionaría, no sería tan, por ejemplo, o sea, no es que va a cambiar el precio del dólar y automáticamente se va a cambiar solo. Es lo que nos ayuda la API, a no tener que automatizar esa parte. Pero podemos repetir el proyecto y hacerlo con constantes. Ponele una tienda entonces de ropa, no se usaría la API, porque los precios los pone fijos. En teoría, o sea, a ver, ahí tendríamos que ver, o sea, de la forma en la que quieras resolverlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, normalmente para todo sistema que se hace, se arma una parte visual, que es la que ve el cliente, que es de lo que se encarga el frontend, y después tenés una parte en la que se maneja y se procesan los datos, ¿sí? Que ahí es donde entraría la API, ¿sí? La API se conecta a la base de datos y de la base de datos, o sea, más allá de que vos
pongas, ten en cuenta que cada vez que cambie un precio, vas a tener que ir a modificarlo manualmente, ¿sí? A la diferencia, o sea, manualmente me refiero a que tenés que entrar al código y modificarlo y volver a subir ese producto, ¿sí? O sea, porque lo que nosotros hacemos es crear la página y luego la subimos a hacemos un building, que es una creación, subir esa página a la nube, ¿sí? A un hosting o a algún lado que, que va a almacenar ese código y lo va a mostrar a través de una URL que va a ser que sea cotienda.com.ar. Entonces, cada vez que vos cambies un precio, vas a tener que ir al código, agarrar tu proyecto, cambiarle manualmente el precio a cada una de las cosas y volverlo a subir. Así todo el tiempo. A diferencia de que si vos tenés una API, dentro de la API vos podés crear esa API va a estar con la base de datos que va a almacenar los datos, o sea, almacenar los precios que están mostrándose. Lo que va a hacer, lo que vos puedes crear dentro de tu aplicación, una forma en donde vos vas a ingresar, como administrador, y vas a cambiar el precio. Se lo vas a cambiar desde la página, no desde el código. Entonces, como lo cambias de la página, lo guardas, esos valores van a cambiar los valores de la base de datos, ¿sí? Y esa base de datos va a mostrar, de acuerdo a lo que pide la API, una vez que vos va a mostrarlo de vuelta a la página, ¿sí? Pero vos no tuviste que volver a subir todo el proyecto de la página, sino que solamente lo modificaste. ¿Se entiende? Lo que permitiría también la API es no manosear, digamos, ese código, porque el subir y Claro, bajar, sí. en algún momento se te va a ir una coma, un punto o algo, y seguramente algún error te va a tirar. Entonces, lo que yo entiendo, ¿no? Es que una API sería como una tercerización de ese trabajo del subir y bajar. Sí, claro, exactamente. Lo que hace una API es una interfaz, ¿verdad? Que se llama justamente eso. A ver si acá puedo encontrar una imagen que lo explique mejor que yo. Por lo menos a mí me quedó claro la función de la API. Digamos, nos permite no estar manoseando el código. Claro, porque vos justamente vas a cambiar el valor que tiene alguna cosa del código, lo vas a hacer sin la necesidad de... No sé si se está viendo. Ahí está. No, no tomo. Bueno, te lo comparto la pantalla. Por ejemplo, acá. Esto ya es completamente otra cosa, nada que ver con lo que estamos, con el tema de ahora, quiero aclarar. Pero como surgió la conversación, quiero aclararlo y que quede, ya que estamos. Esto vendría a ser, el API siempre va a estar en el medio, ¿sí? O sea, nosotros, este vendría a ser el cliente, el internet, donde se almacena, la API, y después la API tiene interacción con el servidor web, y este servidor web es el que va a gestionar todo lo que es la base de datos. Entonces va y vuelve la información. Es una interfaz. Lo que hace la API es una interfaz, un intermediario que tenemos en el medio, ¿sí? Es un código que nosotros nos va a permitir no tener que estar tocando la base de datos, justamente porque, por ejemplo, vos querés cambiar el precio a un pantalón, poner que tenés una tienda de ropa, ¿sí? Y querés cambiar el precio a un pantalón. Vos lo que tendrías que hacer es ir a cambiarle el precio directamente en la base de datos. Y en eso que estás cambiando el precio del pantalón, terminaste borrando el precio de otra cosa. O terminaste destruyendo o rompiendo o borrando toda la base de datos. Ahí mataste la aplicación, ¿sí? O sea, ya no sirve más porque tenés que crear todas las aplicaciones, andas a saber cuánto tiempo te demora nuevamente tener la base de datos que ya tenías. Más si no tenés un backup o un respaldo de la base de datos, te corren. Definitivamente borrar la base de datos te corre. No trabajas más en ninguna parte de esa empresa. Pero, entonces la API, ¿qué pasa? Nos permite generar scripts en los cuales, mediante que podemos crear una interfaz para nosotros como administradores de la tienda y decir, bueno, no vas a tocar la base de datos directo, sino que vas
vas a cambiarlo desde esta pantalla donde salen los precios. Entonces, si el pantalón salía 200 pesos, se llama 20.000 pesos, vas y lo cambias y lo cambias directamente desde esa parte de la aplicación como administrador, sin tener que estar tocando la base de datos, sin tener que estar modificando código, sin tener que estar. Entonces la API funciona así. Es como que un intermediario entre la base de datos y los servidores web. ¿Se entiende? Por eso siempre está en el medio. Ya que surgió la conversación y el contexto, pero esto en realidad es mucho más complejo. Y el código original se cambia, dice acá. No, el código sigue siendo el mismo, porque el código lo que va a manejar, por un lado va a ser la parte visual en lo que es HTML, CSS y todo eso, y en lo que es JavaScript va a mantener la parte lógica, ¿sí? En todo caso, con eso vos lo que vas a hacer con el JavaScript o con el código que me estás mencionando, va a ser como intermediario, digamos, para que vos puedas acceder a esa información y poderla modificar, ¿sí? Pero no tenés que cambiar el código. Estamos hablando de algo mucho más estructurado, mucho más complejo, no solamente de un archivo estático, sino que estamos hablando ya de una aplicación, como se debería estructurar, que es la parte de HTML, CSS o algún procesador de estilos para mostrar la información del cliente, la parte visual. Después tenemos todo lo que sería una API o un servidor web para manipular esos datos y la creación de nuevos datos, nuevos productos, nuevos lo que sea, y una base de datos que nos va a permitir mantener esa información guardada en algún sitio, ¿sí? Que después la podamos cambiar también. Y perdón, esa API, porque vos decís que los chicos nos mostraste hoy una que era la Poke API. Sí, Esa la usamos como para simular que nos devuelva. Pero la que usás vos cuando haces un trabajo, ¿quién te la provee o la creás vos? la creamos nosotros. O sea, en el caso mío, por ejemplo, poniendo el ejemplo del sistema de gestión que utiliza el instituto, esa API la creé yo con mis necesidades, obviamente. Por ejemplo, le comento así, chisme. Le comento que en el instituto, los que son sus representantes necesitan darle de alta a ustedes que son los alumnos, ¿sí? Esto sería una lógica de negocio. Entonces, como necesitan darles de alta a ustedes, necesitamos una plantilla en un lugar donde puedan poner sus datos, decir de dónde son, en qué mes se inscribieron, si hicieron promoción con algún otro alumno, y todo eso, ¿no? Entonces, ahí se genera el comprobante de inscripción de ustedes, es el que le mandaron, ¿sí? Entonces, en el caso que decís vos, necesitamos una interfaz que agregue un alumno. Y entonces yo necesito crear una API que maneje esa información y que me permita añadir un nuevo alumno. ¿Se entiende? O sea que por ejemplo, cada programa tiene su API. O sea, Sí, esta API que yo le mandé, siempre tenés que crear una API nueva. claro, por ejemplo, yo lo que le mandé a ustedes, bueno, no le mandé, la Poké API, es una API de prueba, es una API para que ustedes jueguen, para que Sí, ustedes sí, sí, aprendan. que no No es, tengamos que hacer una. claro, esto es algo así muy hecho para que el que está aprendiendo no tenga que romper nada o no necesite de un backend, que el backend es el que se encarga de esta parte, no necesite un backend que realmente le provea una API para que recién se ponga a practicar a ver si le sale o no le sale. Entonces, estos son APIs que ya están. Hay un JSON placeholder, creo que es otra, y esta es otra API. No, En este curso se enseña a hacer API, ¿no? no, es mucho más avanzado. Este es otro, por ejemplo, JSON placeholder es otro API que son mock. Estos se llaman datos moqueados. Moqueados significa que son estáticos, pero que se los puede utilizar. Entonces, bueno, acá te dice cómo tenés que utilizar los recursos que tenés, los posts, acá tenés
la API siempre tienen diferentes rutas. Por ejemplo, acá tenemos una ruta de usuarios, una ruta de to-dos, que serían tareas, una ruta para fotos, una ruta para álbumes, para comentarios, para posts. Si pongo usuarios, por ejemplo, que me va a largar diferentes usuarios que tienen diferentes propiedades como un ID, un nombre, un username, un email, un address, ¿entendés? ¿Entienden? Después tenés esto, bueno, esta sería la propiedad y este el valor, parecido a lo que veíamos en CSS. Y todos estos que están acá son objetos, que es lo que vamos a ver más adelante. Esto es un objeto. Y así nos va a llegar la información, pero nosotros tenemos que aprender a manejar, es tan importante de Java, tenés que aprender a manejar objetos, cómo acceder, porque los datos no van a llegar así como objetos. Esto es un objeto, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a manipular objetos. Por ejemplo, si yo quiero mostrar todos los nombres que salen acá, solamente que me muestre el programa o un script que me muestre todos los nombres solamente de todo esto. Vamos a tener que saber cómo hacer, cómo mapear esa información y pasarlo para que no tengamos que escribir uno por uno, sino se lo tienen que hacer de forma automática. Esta, por ejemplo, hablando de APIs, esta es otra API que es de uso así, no tiene, te dice más o menos cómo tenés que conectarte y demás, cuáles son las URL, cuáles son las rutas y vos después jugás, te conectás y empezás a traer posts, a hacer posts y todo lo demás. Creo que esta solamente te deja traer, hay otras que sí te permiten agregar, que son diferentes acciones. Dentro de, así, muy por encima se los tiro. Todo programa necesita de tres cosas que es lo más básico de todo, es hacer un ABM. ¿Qué es lo que es un ABM? Es alta, baja y modificación de lo que sea. Un alta de producto, que sería darle de alta a un buzo, a un pantalón, en un supermercado a una lata de choclo, a una leche, a un lo que sea. Es una alta, es agregar algo. En el caso del programa de gestión de alumnos, es agregar un alumno, ¿sí? En el caso de un banco, agregar un nuevo cliente. Después tenés la modificación, porque a lo largo de lo que va el cliente o el alumno o lo que sea, va a tener que modificar. Por ejemplo, ustedes si cambian de dirección, el programa tiene que tener la capacidad de modificar la dirección nueva donde se cambiaron para que puedan saber a dónde están. Si cambiaron de teléfono, también tienen que modificar esos datos. En el caso de un producto, cambiar el precio, qué sé yo. Después necesitamos la baja, que sería la eliminación. En el caso que ustedes abandonan el curso, se les da de baja en el sistema, y no son más alumnos. En el caso de que se deje de producir un producto X, por ejemplo, a mí si no trabajo más con zapatillas, mi local de ropa ahora solamente va a vender ropa, entonces tengo que darle baja y eliminar todas las zapatillas que tengo cargadas en el stock. Entonces siempre se necesita esas tres acciones, alta, baja, modificación, o lo que se dice también que es un CRUD, que es Create, a ver, yo les traigo, están en inglés. CRUD, a ver si me sale, que esto lo van a ver un montón. No sé si me sale la definición acá. Acá, crear, leer, actualizar y borrar, pero en inglés, ¿no? Que es create, create, update y delete, ¿sí? Create y delete. Son esas cuatro acciones. Bueno, lo mismo pasa en todos los programas, la mayoría de las aplicaciones que hagan siempre van a tener esas cosas. Pero ya esto es mucho más avanzado y para esto ya sí se utilizan APIs, y así se utilizan bases de datos, y así se utilizan muchas cosas. Porque, por ejemplo, para crear tenés que tener una API que te permite crear, leer sería traer los datos, actualizar sería modificar los datos y borrar también. Y también para manipular esos datos necesitas una base de datos donde está guardada. Yo le estoy dando más o menos un panorama de cómo se arma una aplicación web, ¿sí? Cómo se arma una aplicación. La mayoría tienen esas particularidades, en todas vas a encontrar esto.
pero no lo vamos a ver en el curso. Esto sí no. Después, si ustedes piden al director y le fregan, no, mentira. Pero quizás en algún momento vamos a ver si que podemos largar un curso más avanzado que el que doy ahora, en donde sí podemos ya utilizar librerías como React, qué sé yo, un framework más como Vue, que estoy aprendiendo Vue, les cuento, que es lindo. ¿Qué es lo que es Vue? Esto. Oh, Vue es esto. Es un framework, sí. Y esto lo estoy aprendiendo ahora. Es un framework de JavaScript. Entonces, está bueno, buenísimo, que ustedes aprendan a manejar bien JavaScript. Hay mucho laburo, chicos, de esto. Hay muchísimo trabajo de esto. No sé, salarios de frontend, por ejemplo. Bueno, esto no podemos comparar mucho porque siempre los salarios depende de dónde estén, pero ponemos Argentina a ver si nos salen algo. Este Glassdoor tiene mucho. Bueno, lo mínimo que están ganando así un desarrollador web son $190.000 al año, ¿no? Al año. Esto siempre se lo toman al año, o sea que son, a ver, impuestitos.org, ¿cuánto sería el año? 190.000. Bueno, 190.000 al año son 313 millones de pesos. Si sacamos la cuenta en la calculadora, creo que 190.000 por mes. No creo. Ah, sí, sí, por mes, tienes razón. Bueno, pero no sé qué estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo renegando con nosotros? No, créanme que me encanta a mí esto que hago. A ver, 44.000 por mes. Esto me parece más real. 135 la media. No, 64.000, 40 freelancer. A ver, Mercado Libre paga 100K, loco, por mes. Bueno, chicos, me voy. Telecom Argentina. Si estamos hablando de peso. Ah, pero son pesos argentinos, no son dólares. Pero igual ahí tenés que tener Claro, carrera o no. son pesos. Hay que ver, por ejemplo, a ver, veamos. Esto. Entonces debe ser pesos argentinos, no son dólares. Debe ser que eran dólares. Oh, esto parece que ya sé. No, no quiero. No, no tenés que poner. Bueno, no hay una tablita, ¿no? ¿Y vos después de este tenés algún curso para recomendar? Ah, en Udemy. Mira, yo les recomiendo creadores de contenido, ¿sí? Tenés gratuitos y de pago, ¿sí? Ay, ¿quién se fue? ¿Alguien se fue? Ah, no, siento. Bueno, cortemos, por empezar, cortemos acá el grabación y ya les digo, ¿sí? Y ya continuamos después. A ver, que ya no vamos a ver nada de lo que estamos viendo de Java, sino que estamos chusmeando.